¿Puedes imaginar vivir 42 años creyendo que conoces tu propia historia, para luego descubrir que todo era una mentira? ¿Puedes imaginar el momento en que abres una caja vieja en el ático y encuentras documentos que destruyen toda tu identidad en segundos? Parece escena de película, pero esta historia realmente sucedió. Y lo que descubre este hombre al final te dejará sin palabras. Todo comenzó en una tarde lluviosa de noviembre, cuando Mateo decidió limpiar el ático de la casa de su madre fallecida. Pero el destino nunca duerme. Y ese día tenía preparada una revelación que cambiaría todo para siempre. Continúa conmigo hasta el final, porque cuando descubras quién era realmente su padre biológico, quedarás profundamente conmovido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia hoy. La lluvia golpeaba los cristales de aquella vieja casa en las afueras de Valladolid, creando un ritmo melancólico que parecía llorar junto con Mateo. Habían pasado 3 meses desde el funeral de su madre, Dolores, y él finalmente había reunido el valor para enfrentar sus pertenencias. Las cajas de cartón apiladas en las esquinas, el olor a naftalina y recuerdos, las fotografías amarillentas pegadas en álbumes descoloridos. Todo le recordaba que ella ya no estaba. Mateo subió la escalera estrecha que conducía al ático con las piernas pesadas y el corazón más pesado aún. Su madre había sido su único sostén durante toda su vida. Su padre, Manuel, había muerto cuando él tenía apenas 8 años en un accidente de trabajo en la construcción. O al menos eso le habían contado siempre. Dolores había criado a Mateo sola, trabajando como costurera de sol a sol, privándose de todo para que su hijo pudiera estudiar. Él se había convertido en maestro de escuela primaria, cumpliendo el sueño que ella siempre tuvo para él. Pero ahora, entre las vigas de madera carcomida y las telarañas que colgaban como velos fantasmales, Mateo se encontraba cara a cara con los fantasmas del pasado que su madre había guardado celosamente. El ático olía a humedad y tiempo detenido. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras movía cajas llenas de ropa vieja, manteles bordados y juguetes de su infancia. Una tristeza dulce le apretaba la garganta. Pero entonces, en el rincón más oscuro del ático, detrás de un baúl antiguo, vio una caja de zapatos atada con un cordel rojo desgastado. Algo en su interior le dijo que debía abrirla. Con manos temblorosas, Mateo desató el cordel y levantó la tapa. Dentro había cartas, muchas cartas con sobres amarillentos y sellos antiguos. Pero lo que llamó su atención de inmediato fue un sobremanila más grande, doblado y abultado. Lo sacó con cuidado, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Abrió el sobre y sacó varios documentos oficiales. El primero era un certificado de nacimiento. Su certificado de nacimiento. Pero algo estaba terriblemente mal. Leyó una vez. Leyó 2 veces. Y en la tercera lectura, el mundo comenzó a girar a su alrededor. En la línea que decía padre no aparecía el nombre Manuel Contreras, el hombre que él recordaba con tanto cariño. No, aparecía otro nombre. Un nombre que hizo que su corazón se detuviera por completo: Roberto Sandoval. Mateo dejó caer el papel como si quemara. Su respiración se aceleró. El sudor comenzó a brotar en su frente a pesar del frío del ático. Roberto Sandoval. Ese nombre le resultaba increíblemente familiar. Pero no podía ser. Era imposible. Completamente imposible. Roberto Sandoval había sido el mejor amigo de su madre. El padrino de Mateo. El hombre que los visitaba cada domingo para comer, que le enseñó a andar en bicicleta, que asistió a todas sus graduaciones, que siempre estuvo ahí en los momentos importantes. Roberto, el soltero empedernido que nunca se casó, que vivía a solo 3 cuadras de distancia, que lloraba en el funeral de Dolores como si hubiera perdido una parte de su alma. Con las manos temblorosas,
Mateo tomó otro documento. Era una carta escrita a mano con la letra de su madre. Estaba fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. La letra era temblorosa, débil, pero las palabras eran claras y devastadoras. Mi querido Mateo, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente encontraste lo que guardé durante tantos años. Perdóname, hijo mío. Perdóname por cada mentira, por cada secreto, por cada verdad que te negué. Pero debes entender que todo lo hice por amor. Por amor a ti, por amor a Roberto, y por amor a mi propio corazón roto que nunca supo cómo repararse. Mateo se dejó caer sobre el viejo baúl, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas mientras continuaba leyendo con una mezcla de rabia y dolor que le quemaba el pecho. Su madre explicaba en esa carta cómo había conocido a Roberto cuando ambos eran jóvenes, cómo se habían enamorado profundamente, cómo habían planeado casarse. Pero entonces las circunstancias de la vida los separaron. La familia de Roberto era adinerada, con expectativas y presiones sociales enormes. La familia de Dolores era pobre, humilde, sin apellido ni recursos. Cuando ella descubrió que estaba embarazada, Roberto le propuso huir juntos. Pero Dolores, en un acto que ella describía como de amor puro pero que ahora le parecía a Mateo una tragedia absurda, rechazó la propuesta. No quería que Roberto perdiera su familia, su futuro, su posición. Así que hizo lo impensable. Se casó rápidamente con Manuel Contreras, un hombre bueno que trabajaba en la construcción y que la amaba sinceramente, aunque ella nunca pudo corresponderle de la misma manera. Manuel aceptó al bebé como suyo, le dio su apellido, lo crió como su propio hijo durante 8 años hasta que la muerte lo alcanzó en aquel terrible accidente. La carta continuaba revelando cómo Roberto nunca se alejó realmente. Como descubrió la verdad años después, cuando Mateo era ya un niño pequeño. Como él y Dolores llegaron a un acuerdo silencioso, Roberto podría estar cerca, ser parte de la vida de su hijo, pero nunca revelar la verdad. Nunca romper la ilusión de la familia que Manuel había construido con su vida y su sacrificio. Roberto cumplió su promesa, escribía Dolores. Él te amó desde la distancia permitida. Cada juguete que apareció en Navidad diciendo que era de Papá Noel, cada bicicleta, cada libro, cada ayuda económica que yo decía que venía de mi trabajo, era de él. Cuando Manuel murió, Roberto quiso revelar la verdad. Quiso reclamarte como su hijo. Pero yo le rogué que esperara. Le dije que esperara hasta que fueras mayor, hasta que pudieras entender. Pero el tiempo pasó y nunca encontré el valor. Y ahora es demasiado tarde para mí, pero no para ti. Hijo mío, tienes un padre que te ama. Un padre que renunció a todo por ti sin que nunca lo supieras. Ve con él. Habla con él. Y perdónanos a ambos por robarte la verdad durante tanto tiempo. Mateo permaneció en aquel ático oscuro por horas, leyendo y releyendo la carta hasta que las palabras se borraban por las lágrimas. La rabia, la confusión, el dolor, pero también una extraña sensación de comprensión comenzaban a mezclarse en su pecho. Recordó cada momento con Roberto, cada sonrisa, cada abrazo que duraba un segundo más de lo normal, cada mirada que ahora, con esta nueva perspectiva, parecía cargada de un amor desesperado y contenido. Recordó cómo Roberto siempre lo defendía, cómo se enorgullecía de cada logro como si fuera personal, cómo lloraba en las obras de teatro escolares como si estuviera viendo el milagro más grande del mundo. Todo tenía sentido ahora. Todo ese amor inexplicablemente profundo de un padrino que parecía más que eso. Cuando finalmente bajó del ático, la noche había caído completamente. Las calles de Valladolid brillaban mojadas bajo las farolas amarillentas. Mateo caminó como autómata hasta su coche, conduciendo sin pensar realmente hacia dónde iba, aunque su corazón ya lo sabía. 3 cuadras.
Solo 3 malditas cuadras habían separado a Mateo de su verdadero padre durante toda su vida. Cuando llegó frente a la modesta casa de Roberto, las luces estaban encendidas. Podía ver la silueta del hombre mayor moviéndose dentro, probablemente preparando su cena solitaria como cada noche desde que Dolores había muerto. Mateo se quedó en el coche durante 20 minutos, aferrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo empezaría esa conversación? ¿Con rabia? ¿Con perdón? ¿Con amor? Finalmente, reunió el valor y salió del vehículo. Sus pasos sonaban huecos sobre el pavimento mojado. Tocó el timbre y esperó, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. La puerta se abrió y ahí estaba Roberto Sandoval, de 68 años, con su cabello completamente blanco y sus ojos grises que siempre habían sido tan similares a los de Mateo, pero que él nunca había notado. Roberto sonrió al principio, esa sonrisa cálida y paternal de siempre. Pero entonces vio la expresión en el rostro de Mateo, vio el sobremanila en sus manos, y todo el color se fue de su cara. «Mateo», susurró Roberto, su voz quebrándose de inmediato. No hizo falta decir nada más. Roberto sabía que el secreto había sido descubierto. Se había preparado para este momento durante décadas, pero ahora que finalmente llegaba, se dio cuenta de que ninguna preparación era suficiente. «¿Es verdad?», preguntó Mateo, su voz apenas un hilo ahogado por las emociones. «¿Eres tú? Eres mi padre». Roberto cerró los ojos, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas por los años y el dolor. Asintió lentamente. «Sí», dijo simplemente. «Soy tu padre, Mateo. Siempre lo he sido». Y entonces sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Mateo no gritó. No explotó en rabia. En cambio, dio un paso adelante y se derrumbó en los brazos de Roberto, sollozando como no lo había hecho desde que era un niño pequeño. Y Roberto lo sostuvo. Finalmente, después de 42 años de anhelo y distancia forzada, pudo sostener a su hijo en sus brazos como un padre debería hacerlo. Se abrazaron en el umbral de esa puerta durante minutos que parecieron eternos. Los vecinos que pasaban miraban con curiosidad, pero ninguno de los 2 hombres lo notó. El mundo entero podría haberse detenido en ese momento, y ellos no lo habrían sabido. Entraron finalmente a la casa, y durante toda la noche, hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de naranja, hablaron. Roberto le contó todo. Cada detalle doloroso de cómo conoció a Dolores cuando tenían apenas 20 años. Ella trabajaba en una pequeña panadería del centro. Él acababa de graduarse de la universidad y comenzaba a trabajar en el negocio familiar de importaciones. Se encontraron en una tarde cualquiera cuando Roberto entró a comprar pan. Sus miradas se cruzaron y fue como si el universo entero conspirara para unirlos. Comenzaron a verse en secreto. Roberto sabía que su familia jamás aprobaría la relación. Eran de mundos completamente diferentes. Pero el amor es ciego a las clases sociales, sordo a las advertencias y terco ante los obstáculos. Durante 2 años mantuvieron su romance oculto, encontrándose en parques alejados, escribiéndose cartas apasionadas, soñando con un futuro que parecía imposible, pero que para ellos era la única realidad que importaba. Entonces Dolores quedó embarazada. Para ellos no fue una tragedia, fue una bendición. Roberto le propuso matrimonio de inmediato, dispuesto a enfrentarse a su familia, a perder su herencia si era necesario. Pero Dolores conocía la realidad mejor que él. Sabía que la familia de Roberto nunca la aceptaría. Sabía que Roberto terminaría resentido, que con los años se arrepentiría de haber sacrificado todo por ella. No podía permitirlo. Así que tomó la decisión más desgarradora de su vida. Le dijo a Roberto que no lo amaba lo suficiente para casarse con él.
Le dijo que había conocido a otro hombre. Le mintió con cada palabra, destruyendo su propio corazón en el proceso, porque pensó que era la única manera de salvarlo a él. Roberto quedó destrozado. Se fue de Valladolid durante meses, tratando de reconstruirse. Cuando regresó, Dolores ya estaba casada con Manuel, y ya había nacido un bebé al que habían llamado Mateo. Roberto intentó alejarse completamente, pero no pudo. 3 años después, en una noche donde el alcohol había aflojado sus defensas, Manuel le confesó la verdad. Le dijo que sabía que Mateo no era su hijo biológico, que Dolores nunca lo había amado de verdad, pero que él amaba lo suficiente por los dos. Le suplicó a Roberto que se mantuviera alejado, que le permitiera construir su familia en paz. Roberto lo intentó. Realmente lo intentó. Pero entonces, una tarde, vio a Mateo jugando en el parque con otros niños. Tenía los mismos ojos grises de Roberto, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda, la misma risa contagiosa. Y algo dentro de Roberto se rompió definitivamente. No podía alejarse de su hijo. No podía pretender que no existía. Así que buscó a Dolores nuevamente y le propuso un acuerdo. Él mantendría el secreto. Nunca reclamaría la paternidad públicamente. Pero quería estar cerca. Quería ser parte de la vida de Mateo de alguna manera. Dolores, devastada y culpable, aceptó. Le permitió convertirse en el padrino del niño. Y así, durante años, Roberto vivió una doble vida. Ante el mundo, era el buen amigo de la familia, el padrino generoso y cariñoso. Pero en su corazón, era un padre que miraba crecer a su hijo desde una distancia que dolía cada día un poco más. Cuando Manuel murió en aquel accidente, Roberto pensó que finalmente podría revelar la verdad. Pero Dolores le rogó que esperara. Mateo acaba de perder al único padre que ha conocido, le dijo llorando. No puedes destruir su mundo otra vez. Por favor, espera. Y Roberto esperó. Esperó años. Esperó décadas. Esperó hasta que Dolores murió llevándose el secreto a la tumba, dejando solo aquella carta como testimonio de una verdad que había permanecido enterrada durante más de 4 décadas. ¿Por qué nunca me dijiste nada después de que mamá murió?, preguntó Mateo, su voz ronca de tanto llorar. Roberto miró sus manos viejas y temblorosas. Porque pensé que ya era demasiado tarde. Pensé que solo causaría más dolor. Tu madre murió sin decírtelo, y yo interpreté eso como su última voluntad. No quería ir en contra de sus deseos. Además, tú ya eras un hombre hecho, con tu propia vida, tus propios recuerdos de quién era tu padre. ¿Quién era yo para destrozar todo eso? Mateo tomó las manos de Roberto entre las suyas. Eras mi padre, dijo simplemente. Eso es quién eras. ¿Quién eres? Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones para ambos. Mateo pasaba cada tarde en casa de Roberto, recuperando el tiempo perdido. Roberto le mostró cajas llenas de cosas que había guardado durante años. Recortes de periódico de todos los logros de Mateo, cada boletín escolar que había conseguido guardar secretamente, fotografías tomadas desde la distancia en cumpleaños y celebraciones, cartas nunca enviadas donde vertía todo su amor de padre contenido. Una tarde, Roberto sacó un pequeño libro desgastado. Escribí esto, dijo con vergüenza, cada noche durante 40 años. Todo lo que quería decirte, pero no podía. Era un diario. Páginas y páginas llenas de la letra apretada de Roberto, documentando cada momento de la vida de Mateo desde su perspectiva silenciosa. El primer día de escuela que Roberto observó desde lejos, escondiéndose detrás de un árbol para verlo entrar. La primera vez que Mateo le dijo te quiero, padrino, sin saber el peso real de esas palabras.
El día que Mateo se graduó de la universidad y Roberto tuvo que disimular que estaba llorando de orgullo mientras todos asumían que simplemente era un padrino muy emotivo. Cada entrada del diario era un testimonio de amor paternal vivido en las sombras, de un hombre que había sacrificado el reconocimiento público de su paternidad, pero nunca había dejado de amar con cada fibra de su ser. Mateo leyó algunas entradas en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. 3 de mayo de 1991. Hoy Mateo aprendió a andar en bicicleta. Yo lo sostenía por detrás y cuando lo solté y logró mantener el equilibrio, quise gritar, ese es mi hijo, pero solo pude decir, bien hecho, campeón. Dolores me miró y sé que vio el dolor en mis ojos. Esta doble vida me está matando lentamente. 15 de junio de 2003. Mateo se graduó de bachillerato hoy. Dio un discurso hermoso sobre los sacrificios de los padres. Habló de Manuel con tanto amor que mi corazón se rompió de nuevo. Manuel fue un buen hombre, un padre maravilloso para mi hijo. A veces me pregunto si hice lo correcto al mantenerme al margen. ¿Tiene Mateo derecho a saber la verdad? ¿O estoy siendo egoísta al siquiera considerarlo? 22 de agosto de 2015. Hoy Mateo me presentó a su novia, Carmen. Es una mujer encantadora. Lo mira con tanto amor. Quise darle consejos de padre, decirle que la cuide, que construya la familia que yo nunca pude tener con su madre. Pero me quedé callado, sonriendo como el padrino que se supone que soy. Por la noche lloré hasta quedarme dormido. Mateo cerró el diario, incapaz de continuar. El peso de todo ese amor escondido, de todas esas lágrimas derramadas en soledad, de todos esos momentos robados, era demasiado para procesarlo. Lo siento mucho, dijo Roberto, su voz apenas un susurro. Siento no haber sido valiente. Siento haber aceptado vivir en las sombras. Siento cada momento que perdimos de ser verdaderamente padre e hijo. Pero Mateo negó con la cabeza. No, dijo firmemente. No te disculpes por haber amado. Porque eso es lo que hiciste. Amaste de la única manera que te permitieron. Y ahora entiendo tantas cosas. Entiendo por qué siempre estabas ahí. Entiendo esas miradas largas. Entiendo esos abrazos que duraban un segundo más. Siempre fuiste mi padre, Roberto. Siempre. Solo que ahora finalmente puedo llamarte así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Roberto miró a Mateo con ojos llenos de esperanza y miedo. ¿Puedes? Preguntó con voz temblorosa. ¿Puedes llamarme así? Mateo sonrió a través de las lágrimas. Papá, dijo simplemente. Y esa única palabra, pronunciada con todo el amor y el perdón del mundo, hizo que Roberto se derrumbara completamente, llorando con una mezcla de alegría y dolor acumulados durante décadas. En los meses siguientes, padre e hijo comenzaron a construir una nueva relación, esta vez sin secretos ni distancias forzadas. Mateo le presentó oficialmente a Carmen, su ahora esposa, explicándole toda la verdad. Carmen lloró con ellos, conmovida por la historia de amor y sacrificio. Los domingos, que antes Roberto pasaba solo en su casa esperando las visitas casuales de Mateo, ahora se llenaban de vida. Mateo, Carmen y eventualmente sus 2 hijos pequeños llenaban la casa con risas y amor. Roberto finalmente conocía a sus nietos no como el tío abuelo Roberto, sino como el abuelo que siempre había soñado ser. Pero había algo que Mateo necesitaba hacer. Una tarde, llevó a Roberto al cementerio donde descansaban Dolores y Manuel. Se pararon frente a las 2 lápidas, lado a lado, y por primera vez en su vida, Mateo les habló a ambos con la verdad completa. Mamá, papá Manuel, comenzó, su voz firme pero emocionada. Entiendo ahora por qué hicieron lo que hicieron. Entiendo que el amor a veces toma decisiones imposibles tratando de proteger a quienes ama. Papá Manuel,
Fuiste un hombre extraordinario que me amaste como tuyo sin importar la sangre. Me enseñaste lo que significa ser padre. No es solo genética, es presencia, es sacrificio, es amor incondicional. Nunca olvidaré eso. Y mamá, entiendo tu miedo. Entiendo que cargaste con el peso de este secreto para protegernos a todos. Te perdono. Los perdono a ambos. Luego se volvió hacia Roberto, que estaba llorando en silencio. Y tú, continuó Mateo, tú eres mi padre biológico, pero también eres mucho más que eso. Has sido mi padrino, mi amigo, mi apoyo constante. Y ahora finalmente puedes ser lo que siempre debiste ser. Roberto colocó flores en ambas tumbas, agradeciéndole en voz baja a Manuel por haber sido el padre que él no pudo ser, y pidiéndole perdón a Dolores por no haber encontrado el valor de luchar más por su amor cuando aún era tiempo. La historia se extendió lentamente entre familiares y amigos. Algunos juzgaron duramente las decisiones de Dolores y Roberto. Otros comprendieron la complejidad de las situaciones que la vida a veces nos presenta. Pero para Mateo, las opiniones ajenas ya no importaban. Había encontrado a su padre, y aunque habían perdido décadas de poder vivir abiertamente esa relación, estaba decidido a aprovechar cada día que les quedara juntos. Un año después del descubrimiento, en el cumpleaños número 43 de Mateo, Roberto le entregó un sobre. Pensé que ya habíamos terminado con los sobres y los secretos, bromeó Mateo, aunque con un toque de tensión en su voz. Roberto sonrió. Este es diferente. Es un regalo. Dentro había documentos legales. Roberto había modificado su testamento, dejándole a Mateo no solo sus posesiones materiales, sino también algo mucho más valioso. Una carta larga donde detallaba la historia completa de su madre, Dolores, desde su juventud hasta su muerte. Historias que solo Roberto conocía. Anécdotas de su valentía, su bondad, su sentido del humor que había mantenido incluso en los momentos más difíciles. Quiero que conozcas a tu madre como yo la conocí, escribía Roberto. No solo como la mujer que guardó un secreto, sino como la persona extraordinaria que era. Cada arruga en su rostro tenía una historia. Cada cana en su cabeza fue ganada con sacrificio. Ella merece ser recordada completamente, con todas sus luces y todas sus sombras. Mateo descubrió cosas sobre Dolores que nunca había sabido. Descubrió que ella había querido estudiar literatura, pero tuvo que abandonar la escuela para ayudar a su familia. Descubrió que escribía poemas en secreto, hermosos versos sobre el amor perdido y encontrado que nunca se atrevió a publicar. Descubrió que había sido voluntaria en un hogar de ancianos durante 20 años sin decírselo a nadie, porque no quería reconocimiento, solo quería ayudar. Descubrió a una mujer compleja, imperfecta, pero profundamente humana. Y la amó aún más por ello. Los años pasaron. Roberto y Mateo recuperaron el tiempo perdido de la única manera posible, viviendo intensamente el presente. Viajaron juntos a lugares que Roberto siempre había soñado visitar. Pasaban tardes enteras simplemente conversando, compartiendo opiniones, descubriendo similitudes que iban más allá de la genética. Roberto enseñó a sus nietos a andar en bicicleta, esta vez sin tener que esconder su alegría. Los vio crecer, los ayudó con sus tareas, les contó historias, y finalmente pudo ser el abuelo que siempre había querido ser. Cuando el mayor de los nietos, un niño de 7 años llamado Roberto en su honor, le preguntó una tarde por qué a veces lloraba cuando los abrazaba, el anciano simplemente respondió: «Lloro de felicidad, mi amor, porque estos abrazos son el regalo más grande que la vida me ha dado». Una tarde de primavera, 5 años después del descubrimiento, Roberto sufrió un infarto. Mateo recibió la llamada en medio de una clase que estaba dando en la escuela. Corrió al hospital con el corazón en la garganta, reviviendo el miedo de perder a su padre, este padre que apenas acababa de encontrar realmente.
Cuando llegó a la habitación de cuidados intensivos, Roberto estaba consciente pero débil, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón cansado. «Papá», dijo Mateo, tomando su mano entre las suyas, «no te atrevas a dejarme ahora. Acabamos de empezar». Roberto sonrió débilmente. «He vivido más en estos últimos 5 años que en todos los anteriores juntos», susurró. «Finalmente pude ser tu padre. Finalmente escuché esa palabra de tus labios. Finalmente pude abrazarte sin tener que fingir que era solo afecto de padrino. Si me toca partir ahora, me iré en paz». Pero Mateo no estaba listo para dejarlo ir. «Todavía hay tanto que quiero compartir contigo. Todavía tengo tantas preguntas. Todavía necesito tu consejo, tu presencia, tu amor». Roberto apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Siempre estaré contigo, hijo. Siempre. Pero prométeme algo». «Lo que sea», respondió Mateo sin dudar. «Prométeme que no guardarás rencor por el tiempo que perdimos. Prométeme que recordarás que el amor, aunque imperfecto, aunque silenciado, aunque escondido, siempre estuvo ahí. Y prométeme que les contarás nuestra historia a tus hijos, para que sepan que las familias vienen en todas las formas, y que lo que nos hace padre e hijo no es solo la sangre, sino la elección de amar todos los días». Mateo asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo prometo». Roberto sobrevivió a aquel infarto, aunque los médicos dijeron que fue un milagro. Salió del hospital más débil físicamente, pero con un espíritu renovado. Sabía que el tiempo se estaba acabando, que su cuerpo de 73 años no aguantaría para siempre. Pero ahora ya no tenía miedo a la muerte. Había vivido para ver a su hijo llamarlo papá. Había conocido a sus nietos. Había reparado, en la medida de lo posible, el error de haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Los siguientes 2 años fueron un regalo. Roberto y Mateo los aprovecharon cada día, cada hora. Grabaron videos donde Roberto contaba historias de la familia, de su juventud, de su amor por Dolores. Escribieron juntos un libro de memorias que nunca publicarían, pero que quedaría como legado para las futuras generaciones de la familia. Una noche, mientras cenaban juntos, el hijo mayor de Mateo, pequeño Roberto de 9 años, hizo una pregunta que dejó a todos en silencio. «Abuelo», preguntó con la inocencia propia de los niños, «¿por qué papá te llama, papá, si tú eres su padrino?» El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Mateo y Roberto intercambiaron miradas. Carmen apretó la mano de su esposo bajo la mesa en señal de apoyo. Y entonces, Mateo tomó una decisión. Era hora de que sus hijos conocieran la verdad. Se arrodilló frente a sus 2 niños y les contó la historia. Una versión adaptada a su edad, por supuesto, pero sin omitir los detalles esenciales. Les habló de 2 personas que se amaron profundamente, pero que las circunstancias separaron. Les habló de un secreto que se guardó durante décadas por amor, no por vergüenza. Y les explicó que Roberto era su verdadero abuelo biológico, y que Manuel, aunque había muerto antes de que ellos nacieran, también había sido un abuelo en todo el sentido de la palabra. Los niños escucharon con los ojos muy abiertos, procesando la información con esa capacidad que tienen los niños de aceptar las cosas complejas con simplicidad. Cuando Mateo terminó, pequeño Roberto se levantó de su silla, caminó hacia el anciano y lo abrazó. «Entonces tengo 2 abuelos en el cielo y uno aquí conmigo», dijo simplemente. «Soy muy afortunado». Roberto no pudo contener las lágrimas. Carmen tampoco. Y Mateo supo que habían hecho lo correcto al compartir la verdad. Las familias no siempre son perfectas, pero cuando están construidas sobre el amor y la honestidad, pueden sanar incluso las heridas más profundas.
Los meses siguientes fueron de una paz extraña pero hermosa. Roberto comenzó a notar que su cuerpo se debilitaba cada vez más. Los médicos habían sido claros. Su corazón estaba cansado, muy cansado. Pero él ya no luchaba contra lo inevitable. Había hecho las paces con su vida, con sus decisiones, con su destino. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían doradas fuera de la ventana, Roberto llamó a Mateo a su casa. Tenía algo más que entregarle. «Hay una última cosa», dijo Roberto, su voz débil pero firme. Sacó de un cajón un pequeño estuche de terciopelo azul desgastado. Dentro había un anillo antiguo de oro con una pequeña piedra verde. «Este anillo perteneció a mi abuela», explicó Roberto. «Cuando me enamoré de tu madre, planeaba dárselo cuando nos casáramos. Pero ese día nunca llegó. Lo he guardado todos estos años. Ahora quiero que tú lo tengas. Dale este anillo a Carmen, o guárdalo para cuando tu hijo mayor quiera proponerle matrimonio a alguien. Quiero que este anillo finalmente cumpla su propósito, simbolizar el amor que perdura, el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias». Mateo tomó el anillo con manos temblorosas, sintiendo el peso de generaciones de amor y pérdida en ese pequeño objeto. Esa noche, Roberto murió en paz mientras dormía. Su corazón simplemente decidió que era hora de descansar. Cuando Mateo recibió la llamada de madrugada, sintió como si una parte de su alma se rasgara. Pero entre el dolor, había también gratitud. Gratitud por esos 5 años que habían podido vivir como verdadero padre e hijo. Gratitud por las conversaciones, los abrazos, las risas, las lágrimas compartidas. Gratitud porque Roberto no había muerto siendo solo un padrino, sino siendo reconocido y amado como el padre que siempre fue. El funeral fue multitudinario. Amigos, vecinos, conocidos de toda una vida vinieron a despedir a Roberto Sandoval. Pero fue Mateo quien dio el discurso fúnebre, y sus palabras dejaron a todos en silencio. «Mi padre», comenzó, y la palabra resonó en la iglesia llena, «fue un hombre de silencios necesarios y amores prohibidos. Durante 42 años, amó desde las sombras, ejerciendo una paternidad clandestina que no lo hacía menos padre, solo lo hacía más trágico. Pero en los últimos 5 años de su vida, finalmente pudo vivir en la luz. Finalmente pude llamarlo papá sin barreras. Y aunque me duele profundamente no haber tenido toda una vida con él en esa verdad, estoy infinitamente agradecido por el tiempo que sí tuvimos». Mateo hizo una pausa, las lágrimas corriendo por su rostro. «Papá me enseñó que la familia no es solo sangre y apellidos. Es presencia. Es sacrificio. Es amor que persiste incluso cuando el mundo entero está en tu contra. Manuel Contreras fue mi padre en todos los sentidos durante 8 años de mi vida. Roberto Sandoval fue mi padre durante toda mi vida, aunque solo pude llamarlo así durante los últimos 5 años. Y yo fui bendecido con 2 padres extraordinarios que me amaron de maneras diferentes pero igualmente profundas». Después del funeral, mientras la familia se reunía en casa de Mateo, pequeño Roberto se acercó a su padre con una pregunta. «Papá, el abuelo Roberto está triste en el cielo por haber esperado tanto tiempo para decirte la verdad». Mateo pensó cuidadosamente su respuesta. Se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «No, campeón. Creo que el abuelo Roberto está en paz. Porque aprendió algo que ahora yo también sé. El amor no necesita reconocimiento público para ser real. El amor es paciente, es sacrificado, es capaz de esperar décadas si es necesario. Y al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz». Los niños parecieron satisfechos con la respuesta y se fueron a jugar. Carmen se acercó a Mateo y lo abrazó por detrás. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Mateo asintió. «Sí. Duele, pero estoy bien».
porque sé que él murió feliz. Murió siendo llamado papá por su hijo. Murió conociendo a sus nietos. Murió habiendo reparado lo que pudo. No todos tienen ese privilegio. Esa noche, después de que todos habían ido, Mateo subió al ático de su propia casa, ese espacio que Carmen y él usaban para almacenar cosas viejas. Llevó consigo las cajas que había traído de la casa de Roberto, el diario de 40 años, las cartas, las fotografías, los recuerdos. Las colocó junto a la caja que había encontrado en el ático de su madre años atrás. 2 vidas, 2 perspectivas del mismo amor imposible, ahora finalmente reunidas. Mateo pasó horas leyendo los diarios de Roberto una vez más, esta vez con la perspectiva de alguien que había tenido el privilegio de conocer el final de la historia. Y en una de las últimas entradas, fechada apenas una semana antes de la muerte de Roberto, encontró palabras que le cortaron la respiración. «He vivido 73 años», escribía Roberto con letra temblorosa. Los primeros 68 fueron de espera, de amor contenido, de paternidad robada. Pero estos últimos 5 años han sido la verdadera vida. Mateo me llama papá. Mis nietos me abrazan sabiendo quién soy realmente. Ya no hay secretos, no hay máscaras. Si muriera mañana, moriría como un hombre completo. La espera valió la pena. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada momento de anhelo, todo valió la pena por poder vivir estos últimos años en la verdad. Gracias, Dolores, por darme este hijo. Gracias, Manuel, por cuidarlo cuando yo no pude. Y gracias, Mateo, por perdonarme y permitirme finalmente ser tu padre. Mateo cerró el diario y lloró como no había llorado en años. Lloró por el tiempo perdido, por los abrazos que nunca fueron, por las conversaciones padre-hijo que se perdieron en décadas de silencio. Pero también lloró de gratitud, de amor, de comprensión profunda sobre las complejidades de la vida y las decisiones imposibles que a veces debemos tomar. Los años pasaron. Mateo eventualmente escribió un libro sobre su historia, cambiando los nombres pero manteniendo la esencia emocional intacta. El libro se tituló El Padrino, y se convirtió en un éxito inesperado. Miles de personas escribieron a Mateo contándole sus propias historias de secretos familiares, de paternidades ocultas, de amores imposibles. Descubrió que su historia, aunque única en sus detalles, era universal en sus emociones. En una de las presentaciones del libro, una mujer de unos 60 años se acercó a Mateo con lágrimas en los ojos. Su historia me dio el valor, le dijo, para finalmente contarle a mi hijo la verdad sobre su padre. Han pasado 35 años de silencio. Pero después de leer su libro, entendí que nunca es demasiado tarde para la verdad. Mateo la abrazó, sintiendo que de alguna manera, el sufrimiento de su familia estaba ayudando a sanar a otras familias. Roberto tendría ahora 80 años si siguiera vivo. Mateo, a sus 52 años, había llegado a comprender dimensiones del amor y el sacrificio que nunca había imaginado. Visitaba regularmente el cementerio, donde ahora descansaban juntos Dolores, Manuel y Roberto. Había insistido en que Roberto fuera enterrado junto a Dolores, finalmente unidos en la muerte como no pudieron estarlo en vida. Sobre la tumba de Roberto había grabado un epitafio que él mismo había escrito: Padre silencioso, amor eterno. 42 años de espera, 5 años de plenitud. Cada segundo valió la pena. Los niños de Mateo, ahora adolescentes, habían crecido con la historia de su abuelo como parte de su identidad. No la veían como algo vergonzoso o escandaloso, sino como un testimonio del poder del amor para persistir contra todo pronóstico. Pequeño Roberto, ahora de 16 años, había comenzado a escribir sus propias historias inspiradas en la experiencia de su familia. Una tarde, mientras cenaban juntos, Roberto hijo compartió algo que estaba escribiendo para la escuela.
Es un ensayo sobre la identidad, explicó. Y escribí sobre cómo nuestro apellido Contreras viene de un hombre que no fue mi bisabuelo biológico, pero que fue bisabuelo en todo lo demás que importa. Y sobre cómo el abuelo Roberto fue bisabuelo biológico, pero solo pudo serlo abiertamente al final. Y sobre cómo ambos son igual de importantes en nuestra historia familiar. Mateo escuchó con el corazón hinchado de orgullo. Su hijo había capturado la esencia de todo, que las familias son complejas, imperfectas, pero hermosas en su complejidad. Que el amor viene en muchas formas y que todas son válidas. Que los secretos pueden ser tanto protectores como destructivos, y que la verdad, aunque dolorosa, siempre es liberadora al final. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carmen encontró a Mateo en el estudio, mirando la vieja fotografía que Roberto le había dado. Era de Dolores y Roberto cuando eran jóvenes, antes de que todo se complicara. Estaban sonriendo, ajenos al dolor que les esperaba, creyendo que el amor sería suficiente. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen suavemente. Mateo sonrió con tristeza. Pienso en cómo el amor a veces no es suficiente. Pero también pienso en cómo el amor siempre persiste, siempre encuentra un camino, incluso si ese camino toma 42 años en revelarse. Carmen se sentó junto a él. ¿Te arrepientes de haber descubierto la verdad? Mateo negó inmediatamente. No, nunca. Porque esos 5 años con Roberto como mi padre reconocido fueron los más valiosos de mi vida. Sí, me dolió descubrir que todo lo que creía era una mentira. Sí, me enojé al principio. Pero entendí que nadie actuó con malicia. Todos intentaban proteger a todos. Y al final, tuve la bendición de conocer la verdad mientras él aún vivía. Eso es más de lo que muchos tienen. Los años continuaron fluyendo. Mateo se jubiló de su trabajo como maestro a los 65 años, habiendo impactado las vidas de cientos de niños durante 4 décadas. En su fiesta de jubilación, varios de sus antiguos alumnos, ahora adultos, vinieron a agradecerle. Uno de ellos le dijo algo que Mateo nunca olvidaría. Usted nos enseñó que las matemáticas y la lectura son importantes, pero más que eso, nos enseñó que la familia y el amor son complicados, que las personas cometen errores, pero que el perdón y la comprensión son posibles. Su historia nos inspiró a todos. Mateo se dio cuenta entonces del verdadero legado de Roberto y Dolores. No era solo su historia personal, sino una lección universal sobre la naturaleza humana, sobre nuestras imperfecciones, sobre nuestra capacidad para amar incluso en las circunstancias más difíciles. En su cumpleaños número 70, rodeado de sus hijos, nietos, y ahora incluso un bisnieto recién nacido, Mateo alzó su copa para hacer un brindis. Quiero brindar por las personas que me hicieron quien soy, dijo con voz emocionada. Por Manuel Contreras, quien me enseñó lo que significa ser padre sin necesidad de sangre compartida. Por Dolores, mi madre, quien cargó con el peso de un secreto imposible porque pensó que era lo correcto. Y por Roberto Sandoval, quien amó desde las sombras durante décadas, pero cuyo amor nunca disminuyó ni un solo día. Fueron imperfectos. Cometieron errores. Pero me amaron con todo lo que tenían. Y eso es todo lo que cualquier hijo puede pedir. La familia aplaudió, muchos con lágrimas en los ojos. Carmen apretó la mano de Mateo, ese anillo con la piedra verde brillando en su dedo después de tantos años. El anillo finalmente había cumplido su propósito. Y mientras Mateo miraba a su alrededor, viendo 4 generaciones de su familia reunidas, supo que Roberto podía descansar en paz. El amor que él y Dolores sintieron, aunque prohibido y silenciado, había florecido en esta familia llena de vida, comprensión y perdón. Esa noche, Mateo subió una última vez al ático. Ya tenía 70 años y las escaleras se sentían más empinadas que antes. Abrió las cajas de recuerdos una vez más,
tocando suavemente las cartas, el diario, las fotografías. Y entonces hizo algo que había estado posponiendo durante años. Escribió su propia carta, dirigida a las futuras generaciones de su familia. En ella, documentó toda la historia con honestidad brutal, los errores, los aciertos, el dolor, la redención. Escribió sobre cómo Dolores tomó una decisión que pensó que era correcta, aunque resultó en décadas de dolor. Escribió sobre cómo Roberto aceptó vivir una mentira porque el amor que sentía era más grande que su necesidad de reconocimiento. Escribió sobre cómo Manuel fue un héroe silencioso que crió a un hijo que no era suyo biológicamente, pero que amó como si lo fuera. Y escribió sobre sí mismo, sobre cómo el descubrimiento de la verdad casi lo destruyó, pero al final lo hizo más completo, más humano, más capaz de amar con complejidad y profundidad. Terminó la carta con estas palabras: a quien lea esto en el futuro, las familias son complicadas. Somos humanos, y los humanos son imperfectos. Cometemos errores tratando de proteger a quienes amamos. A veces esos errores causan más dolor que bien. Pero si hay algo que aprendí de mi historia, es esto: el amor real persiste. El amor real espera. El amor real perdona. Y el amor real, eventualmente, siempre encuentra su camino hacia la luz. No juzguen a Roberto y Dolores con demasiada dureza. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales que tenían en su época. Y aunque su historia fue trágica, también fue hermosa en su devoción inquebrantable. Ojalá nunca tengan que enfrentar secretos como estos en su propia vida. Pero si alguna vez lo hacen, recuerden, la verdad duele, pero la verdad también libera. Y nunca es demasiado tarde para el amor. Mateo selló la carta y la colocó en la caja junto con todos los demás recuerdos. Algún día, tal vez en décadas, alguien de su familia subiría a este ático, encontraría esta caja, y conocería la historia completa. Y tal vez, solo tal vez, encontrarían consuelo o sabiduría en las complejidades de esta familia que amó tanto y tan imperfectamente. Cuando Mateo bajó del ático esa noche, Carmen lo estaba esperando con 2 tazas de té caliente. Se sentaron juntos en el sofá, en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Después de tantos años juntos, ya no necesitaban palabras para comunicarse. ¿Lo extrañas?, preguntó Carmen finalmente, sabiendo exactamente a quién se refería. Todos los días, respondió Mateo. Pero ya no me duele como antes. Ahora el recuerdo es dulce. Ahora puedo pensar en él y sonreír en lugar de llorar. Porque sé que al final, las cosas salieron como debían salir. No perfectamente, pero bien. Y eso es suficiente. Carmen recostó su cabeza en el hombro de su esposo. Creo que eso es lo que llamamos paz, susurró. Y tenía razón. Después de años de dolor, confusión, rabia y finalmente aceptación, Mateo había encontrado la paz. No era la paz que viene de una vida sin problemas, sino la paz que viene de haber enfrentado los problemas, procesado el dolor y elegido el perdón y el amor por encima del resentimiento. Los meses siguieron pasando, convirtiéndose en años. Mateo envejeció con gracia, rodeado de familia que amaba y que lo amaba. Su libro sobre la historia familiar se convirtió en lectura recomendada en varios cursos de ética y psicología familiar en universidades. Recibía cartas constantemente de personas que habían sido tocadas por su historia. Una de esas cartas vino de una mujer en Argentina. Ella escribió: «Señor Mateo, su historia me salvó. Yo soy el secreto de mi familia. Soy hija de una relación extramatrimonial que mi madre tuvo hace 40 años. Mi padre biológico murió sin que yo pudiera conocerlo, y durante toda mi vida me sentí como un error, como algo que debía esconderse. Pero su historia me enseñó que no soy un error. Soy el producto del amor, aunque ese amor fuera complicado e imperfecto.
Gracias por compartir su dolor para que otros como yo podamos sanar. Mateo lloró al leer esa carta. Se dio cuenta de que el sufrimiento de su familia no había sido en vano. Había servido para algo más grande, para ayudar a otros a encontrar paz con sus propias historias complicadas. Y eso le dio un sentido de propósito que nunca había imaginado. En su cumpleaños número 75, Mateo tuvo un momento de claridad profunda. Estaba sentado en el jardín de su casa, el mismo jardín donde Roberto solía sentarse durante esas visitas dominicales años atrás, y de repente entendió algo fundamental. Toda su vida había sido una preparación para comprender esta lección. Que la familia no se define por la sangre o por la perfección, sino por la elección constante de amarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Esa noche escribió en su propio diario, un hábito que había adoptado después de leer los diarios de Roberto: hoy cumplo 75 años. La misma edad que tenía papá Roberto cuando murió. Y me doy cuenta de que he vivido una vida plena no a pesar de la complejidad de mi historia familiar, sino gracias a ella. Esa complejidad me enseñó empatía. Me enseñó que las personas son más que sus peores decisiones. Me enseñó que el amor es paciente, es complicado, pero siempre vale la pena. Si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, si pudiera hacer que Roberto fuera mi padre reconocido desde el principio, ¿lo haría? Honestamente, no lo sé. Porque entonces no habría conocido a Manuel, quien también fue un padre maravilloso en su tiempo. Y tal vez no habría aprendido las lecciones que aprendí. La vida es extraña así. Nos da exactamente las experiencias que necesitamos para convertirnos en quienes estamos destinados a ser, aunque esas experiencias duelan en el momento. Mateo cerró el diario y miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Se preguntó si de alguna manera, en algún lugar, Roberto, Dolores y Manuel estaban juntos, finalmente en paz, finalmente libres de los secretos y el dolor que cargaron en vida. Y ahora me cuentas ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó al contarla? Quiero saber mucho qué sentiste. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda al canal a continuar trayendo historias emocionantes y reales como esta. Y si aún no estás suscrito, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que tocará tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque allí te espera otro cuento de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allí.